Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según y como el lugar donde nos escuchen y nos ven en este momento. Para mí es un gran placer poder estar de nuevo en sus casas a través de este medio para seguir con nuestra exposición del Evangelio de Marcos. Hoy seguimos en el capítulo 6 y serán los versículos 14 al 29. Es una porción del Evangelio de Marcos que es bastante larga, pero como veremos, la historia es una historia que no se puede separar, así que hoy vamos a cubrir un pasaje bastante amplio. Y el título de este mensaje es La muerte de Juan el Bautista o el precio de la verdad. Me gustaría simplemente hacer algunas palabras introductorias antes de leer el texto. La historia de la muerte de uno de los más destacados hombres de Dios en toda la Biblia es el que tenemos aquí delante de nosotros en este momento. Es la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre muy peculiar. Ya le vimos hace algunas semanas predicando un mensaje a los habitantes de la zona de Judea y vimos cómo acudió mucha gente para escucharle. Ahora, el mensaje de Juan no era precisamente un mensaje muy amable o un mensaje con palabras suaves, todo lo contrario. Era un hombre rudo a veces en sus formas de expresar, también en su forma de vestir. Desde luego no iba a ganar el premio del hombre mejor vestido del año, ni tampoco hubiese ganado el premio del predicador del año por la reacción a su mensaje, porque él despertaba un gran interés, eso sí, pero al mismo tiempo un gran rechazo. Juan siempre iba sin rodeos y al grano, como se suele decir. Era el mensajero del rey y en esa función él cumplió con su tarea de una forma excelente. Él pregonaba la venida del rey. Él simplemente era el botones del rey, el que preparaba el camino y cumplió esa función con gran fidelidad y con gran eficacia. Pero finalmente tenía que pagar el precio más alto que un hombre puede pagar con su propia vida por haber dicho simplemente la verdad. Es curioso que no le matan al final, como veremos en esa historia, por predicar el Evangelio. Pues a algunos igual les hubiese encantado hacerlo, pero le mataban precisamente por cantarle los 40 a uno de los reyes más destacados en la reciente historia de Israel, que era el tetrarca de Galilea, Herodes, así llamado el tetrarca. Esa historia que tenemos por delante muestra a la vez que las noticias acerca de Jesucristo habían llegado hasta el Palacio Real. Ese Palacio Real en el fuerte, así se llamaba, porque era un palacio fortificado de Macairos, edificado por el rey Herodes el Grande, reinaba ya uno de sus hijos, que era Herodes el tetrarca, el que, entre otras cosas, gobernaba también en la jurisdicción de Galilea. Escuchamos el domingo pasado cómo los discípulos habían salido de dos en dos, mientras que Jesucristo predicaba en la zona de Capernaum. Desde luego llenaban toda la comarca con el mensaje de que el reino de Dios había venido. Y ya no quedaba nadie que podía decir, yo no sabía nada de Jesucristo. Sin embargo, como acabo de decir a Herodes, le llama la atención Juan por causa de
un matrimonio ilícito realmente. Y también Herodes, como vemos, tiene una relación casi de odio y amor con Juan. Todo esto lo tenemos en la historia que ahora vamos a ver y lo vamos a leer versículo por versículo. Primeramente vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a las diferentes opiniones que había en cuanto a Juan, porque así empieza el texto. Y voy a leer de momento del capítulo 6, los versículos 14 al 16. Marcos 6, los versículos 14 al 16. Una vez más, antes de leerlo, el rey Herodes, el cual hablamos aquí, no es Herodes el Grande, ese rey malvado que quería evitar el nacimiento de Jesucristo y, bueno, más tarde su vida, ese rey Herodes de los primeros versículos del Evangelio de Mateo. Esto es su hijo, el que tenemos aquí, que luego heredó una parte del reino de su padre. Vamos a leer del capítulo 6, los versículos 14 al 16, dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición. Y pedimos que tú nos bendigas en este momento cuando estamos abriendo tu palabra para escuchar lo que tú nos quieres decir. Abre nuestros corazones, Señor, y habla a nuestras vidas para que entendamos lo que nos quieres decir. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Pues Juan había muerto por culpa del rey Herodes. Y esto demuestra su mala conciencia, la mala conciencia del rey. ¿Qué había pasado? Vamos a entrar en los entresijos de la historia que hay detrás en un momento. Pero obviamente estamos hablando aquí de un problema de conducta. Y Juan no tenía, para decirlo así, ningún inconveniente para llamarle la atención al rey. El rey Herodes le había condenado a muerte. Y ahora se da cuenta, hay esas dudas en su interior, le habla su propia conciencia y le acusa. Tiene que haber llegado a la conclusión: Dios mismo está en contra de mí. ¿Qué terror más terrible debe de haber entrado en el corazón de Herodes al darse cuenta que el ministerio de Jesucristo sigue al ministerio de aquella voz que él mismo había apagado en un momento de hibris, de arrogancia? Incluso es posible que Jesús y Juan tenían cierto aspecto similar en cuanto a su cara, porque a fin y al cabo eran familiares. Y esto le llevó a Herodes a la convicción: Juan, ese Juan al que yo he matado, ese Juan ha resucitado de los muertos. Y le atormenta su propia conciencia. Hasta la conciencia de un reino está exento de poder sufrir esa voz que a veces no es posible de apagarlo, la que llamamos la conciencia. Esa voz que tantas veces se maltrata entre los hombres, que tantas veces se acalla entre los hombres, pero a veces abre su camino y su voz nos habla clara
y muchas veces no nos deja dormir por la noche. Es la historia del poder que la verdad tiene sobre la conciencia del hombre. Aquí tenemos un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, para decirlo así, un profeta solitario, sin enemigos, sin amigos, solamente predicando la verdad. Y estas palabras de Juan están retumbando en la conciencia del rey Herodes. Y por cierto, no es el único rey de esa dinastía de los herodianos, de los cuantos tenemos varios en el Nuevo Testamento que sufre el mismo fenómeno. Que ninguno de esa familia puede decir nosotros no lo sabíamos. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 24, leemos en el versículo 25, en este caso está Pablo delante de Félix, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Lo mismo. Un hombre poderoso, pero se espanta a la hora de escuchar esa palabra. Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, esto nos suena casi a Herodes. O solamente dos capítulos más adelante, en el capítulo 26, allí otra vez el apóstol Pablo, y leímos en el versículo 28, ahí tenemos el rey Herodes Agripa. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Otra vez esta voz le habla, pero no le hace el efecto suficiente. Al final acalla su conciencia y sigue a otros consejos. La conciencia a veces puede ser un poder fuerte. A veces realmente es el testigo de Dios en los corazones de la gente. Pero en la medida que acallamos esa conciencia, en la medida que seguimos nuestros propios caminos, en esta medida la voz de la conciencia se debilita y algunos incluso consiguen acallarlo del todo. Y esto es la razón por que tenemos que predicar la verdad de Dios. No un mensaje agradable que agrade a todo el mundo, sino la verdad. Yo recuerdo cuando en el año 1986 nos preparamos para ir a España, escuché en una ocasión un predicador español que nos estaba dando una clase entonces cómo poder ser misionero en esta tierra tan dura que es España para el Evangelio. Y nos dijo una cosa que se me ha quedado. Los españoles, estaba hablando de su propio pueblo, pueden tener sus opiniones, tienen su historia, tienen sus convicciones, pero no olvides una cosa, cada uno tiene una conciencia y a esa conciencia tienes que hablar y tienes que apelar. Eso se me ha quedado y es cierto. Y este texto aquí lo confirma. Pues Herodes estaba convencido de que el hombre que ahora predica Jesucristo no era otro que Juan el Bautista resucitado. Pero luego había otras opiniones. Por ejemplo, en el versículo 15, otros decían es Elías. Bueno, aparte de Moisés y tal vez Abraham, el profeta que los judíos más veneraron en el Antiguo Testamento. Pues el último profeta del Antiguo Testamento había dicho que Elías iba a volver y esa creencia estaba extendida. Entonces, claro, Elías no andaba muy lejos de la verdad. No era Elías, no era una reencarnación, pero era un hombre que hablaba en el mismo poder que el profeta Elías. Pero otros dicen no, es que es un profeta sin especificarlo. Y en eso también
Era cierto, Juan era un profeta, pero era el profeta Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. Y luego otros dicen, no, puede ser alguno de los profetas que había resucitado y que ahora está ministrando entre nosotros. Pues, ¿qué tenían todos ellos en común? Pues una cosa, que todos se equivocaron. Es curioso que no se les ocurrió que era el Mesías, que era aquel que fue prometido hace muchos años para proclamar la libertad de los cautivos, para decir a los ciegos que pueden ver, para decir a aquellos que no se podían mover que podían andar ahora. El Hijo de Dios, aquel que vino para salvarnos. Ninguno de aquellos que aquí opinan daba en lo cierto. Y en esto, incluso en 2000 años, no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día, cuando preguntas a alguien quién es Jesucristo, vas a tener todo tipo de respuestas. Bueno, la inmensa mayoría coincide que era un buen hombre. Otros, según sus ideas políticas, añadirían un buen hombre y un revolucionario. Otros le ven como un gurú religioso, el fundador de una religión. Bueno, allí hay para todos los gustos. Pero todos tienen una cosa en común, ninguno da en el clavo. El mundo siempre busca evitar la realidad de Jesucristo. Y con eso contrasta la respuesta del apóstol Pedro, que dijo en su momento, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto era la respuesta, la única respuesta correcta. Y hasta que no lleguemos a dar la respuesta correcta, no avanzamos. Y ahora, en nuestro texto vamos a ir al siguiente pasaje y esta vez voy a leer los versículos del 17 al 29, porque ahora, como en las películas a veces ocurre, hay un corte y vamos hacia atrás. Aquí vemos al rey atormentado por ese crimen que él había cometido por causa de Herodías, su mujer ilegítima. Había matado, hacer matar a Juan el Bautista. Y ahora vamos a llegar y cómo había ocurrido esto. O sea, corte y vamos hacia atrás, como en las pelis. Vamos a verlo en retrospectiva. Y así dice el versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. De momento vamos a leerlo hasta aquí. Lo primero que aprendemos es lo del adulterio de Herodes. Vamos a ver si entendemos un poco las relaciones familiares que tenemos aquí, que son un poco complejos. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a enterarnos de algunos detalles de esa historia. El primer marido de Herodías era un tío de ella. Felipe era su nombre. Y este Felipe, aparte de casarse con Herodías, era hermano del rey Herodes, del Herodes de esa historia.
Tenían una hija que se llamaba Salomé y no vivían en Israel, vivían en Roma. Pero en una ocasión, Herodes se fue a Roma para decirlo así, rendió su pleitesía a César y por supuesto, claro, iba a visitar a su hermano Felipe y también a su esposa. Y Herodes se enamora de esa mujer, de Herodías, y finalmente la convence de separarse de su hermano Felipe para casarse con él. Y bueno, luego se fue con él a Israel. Y esto es el trasfondo de la historia que tenemos aquí en estos versículos. Ahora, normalmente a nadie se le ocurrió ni por asomo de criticar a un rey por sus tejemanejes privados. Esto era altamente peligroso. Pero había uno que se atrevió, y este uno era Juan, y dijo muy claramente, en el versículo 8 lo leemos: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. A él le importa un pimiento lo que era políticamente correcto. Si esto le podía costar su reconocimiento de entre el pueblo, o incluso si le podía costar su vida, él dijo claramente: Herodes, lo que estás haciendo está mal, es un pecado. Curioso que los líderes religiosos de su tiempo no tenían este mensaje, no leemos nada. Parece que Juan era el único en todo el país que tenía el coraje, el valor de decirle al rey: tu conducta es una conducta repugnable, no es un asunto privado, sino tú eres una figura pública y además lo que estás haciendo rompe uno de los 10 mandamientos de Dios. No cometerás adulterio y has cometido adulterio. Entonces lo tuyo es arrepentirte. Punto. Esto era el mensaje de Juan. Él habla francamente, no con un pretexto. No le trató con suavidad. Llamó al pan pan y al vino vino, y esto le costó la cárcel finalmente. Y eso que Herodes en el fondo sabía perfectamente que Juan tenía razón. Y además le gustaba escucharle. Bueno, ¿a dónde le ponen? Bueno, aquí detrás vemos el patio interior de la fortaleza de Macairos. Esto fue levantado por el padre de Herodes, de la historia de Herodes el Grande, aquel rey malvado que vivió cuando Jesucristo nació. Bueno, su hijo lo había heredado. Pues aquí estamos en el patio interior. Pues en este patio interior, debajo de ese patio interior, había una cárcel. Y en esa cárcel, en la oscuridad más impenetrable, en un lugar húmedo, oscuro, mugriento, muy desagradable, especialmente para un hombre acostumbrado a vivir en la naturaleza y tener anchos espacios, allí estaba Juan el Bautista. Pues realmente la historia de Juan el Bautista nos debería inspirar. Y vamos a parar aquí un momento para reflexionar. ¿No deberíamos hacer lo mismo hoy en día? Tenemos que cumplir con nuestro deber de decir la verdad, y esto a veces requiere valor porque nos arriesgamos. Vivimos en un tiempo donde decir la verdad se ha vuelto otra vez peligroso. Bueno, aún no nos meten en la cárcel por esto, aunque por algunas cosas ya pueden hacerlo. Sin embargo, nos excluyen de los medios sociales, simplemente nos ignoran, intentan acallar nuestra voz, intentan arrinconarnos. Y sin embargo, la Iglesia del Señor Jesucristo tiene un ministerio profético, tiene
la obligación de decir la verdad y decirlo en voz alta. Nuestra tarea no es salir en la foto, nuestra tarea es poner las luces para que desde aquellos que nos gobiernan hasta aquellos que conviven nosotros sepan lo que es la verdad. Porque si la iglesia del Señor calla, ¿quién va a levantar su voz? En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, leemos lo que podría haber sido el lema de la vida de Juan. Lo encontramos en el capítulo 28 y es el versículo 23. Y dice lo siguiente: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Pues esto Juan lo había cumplido a rajatabla. Hay historias a lo largo de los últimos 2000 años de hombres y mujeres que se han comportado de la misma manera, de forma valiente, para decir la verdad. Se me ocurre una historia de Inglaterra, de la Inglaterra del rey Enrique VIII, un rey muy mujeriego que se había divorciado no sé cuántas veces de sus mujeres anteriores, vivió en adulterio de forma abierta. Había la costumbre en Inglaterra en aquel entonces de que el rey invitase a todos los obispos de su país para que estuviesen con él el primer día del año nuevo. Y normalmente recibió como obsequio de parte de los señores obispos, pues cualquier cosa con cierto valor, pues un diamante, un trocito de oro, una tela preciosa, cosas por el estilo. Pero había un cierto obispo cuyo nombre era Latimer, que deploraba muchísimo que su rey viviese en adulterio. Y Latimer le regaló una Biblia, y en esa Biblia había un separador. Y ese separador estaba puesto en aquel versículo que además Latimer había subrayado, donde dijo: Dios juzgará a los que cometen adulterio. El simple no cometerás adulterio. Pues al rey Enrique VIII cae esto muy mal, y obviamente las consecuencias para Latimer no se dejaban de esperar. Pero volvemos a nuestra historia y a ver cómo sigue. El versículo 19 nos dice: Herodías le acechaba. Esto es lo que normalmente hacen los gatos, los predadores. Quería saber cómo podía matarle. Y no lo podía, no era tan fácil. Pero tendría su oportunidad de hacerlo. Porque además no era tan fácil, porque aquí leímos algo sorprendente realmente. Y eso que es sorprendente es que en el fondo Herodes temía a Juan. Aquí dice: sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. O sea, hasta le protege en ese momento. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿No es trágico esto? Cuando escuchamos cosas por el estilo, vemos el odio de esa mujer. Se da perfectamente cuenta que él es como un aguijón en su carne. Ahora, ella está en la misma situación como más que uno que tenía que sufrir, entre comillas, el ministerio de más que un profeta del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Elías se dijo que es un hombre que revuelve a toda Israel. Bueno, no revuelve a toda Israel, pero revolvía precisamente en los pecados de Jezebel, la idólatra, y de su esposo, el rey Acab.
El mismo profeta Miqueas también era contemporáneo de Elías. Fue odiado por Acab porque él dijo en una ocasión, nunca profetizó de él, nunca profetiza él bien, sino solamente el mal. Claro, era un hombre al que no se podía sobornar. Predicaba lo que había que predicar, sin miedo a las consecuencias. Y con ese trasfondo entendemos las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 6, el versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esos falsos profetas que decían paz y alegría. Solamente contaban lo que al rey le gustaba escuchar. Aquel que predica la palabra, sea de forma formal o de forma informal, tiene la sagrada tarea de predicar esa palabra, le guste o no le guste a los hombres el mensaje. Aquí, en esa historia, realmente estamos asombrados que Herodes le tenía un respeto. Él queda impresionado por la justicia y la santidad de Juan. Aquí lo dice, sabiendo que era varón justo y santo. Es curioso, aunque al mundo no le guste nuestro mensaje, muchas veces les atrae. Es una de las contradicciones que cualquier persona que predica el evangelio puede experimentar. Herodes no quiere dejar su adulterio y arrepentirse, pero al mismo tiempo le gusta escuchar a Juan. Nos damos cuenta la tragedia tan grande que hay detrás de ese hombre. Por un lado, sabe que Dios le habla. Por otro lado, no quiere cambiar su vida y no quiere dejar sus pecados. Y en este momento, pues quiero hablarte muy personalmente a ti. Esto puede ser tu situación. Exactamente la misma situación, exactamente lo mismo lo que ocurrió a Herodes. Dios te habla y sabes que hay cosas en tu vida que deberías cambiar. Te gusta el mensaje, te gusta escucharlo, pero a la vez no estás dispuesto a hacerlo. Y esto tiene como consecuencia una lucha tremenda en tu interior, pero te vas a dar cuenta de una cosa, lo mismo que pasó también con Herodes. Esa voz cada vez será más débil. Y si escoges ir por el camino equivocado, tu vida terminará en una tragedia. Es mejor cortar por lo sano ahora que luego arrepentirse. Que nunca se ponga ningún pecado entre Dios y nosotros. Cuidado que no nos aferremos a un pecado que no queremos dejar. Incluso aquí leemos que le guardaba a salvo. No quería que nadie le toque de vez en cuando, incluso le llamó para escuchar lo que Juan tenía que decir. Y cuando le escuchaba se queda perplejo, se queda pensativo. Está a un punto de tomar la decisión más importante de su vida. Y sin embargo no lo hace. Igual que los dos hombres nobles, de los cuales acaba de citar del libro de los Hechos, capítulo 25 y 26. Vamos a ver cómo sigue la historia. Y voy a leer ahora los versículos 21 al 25. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea,
Entrando, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, lo pusieron en un sepulcro. Esto fue el final del ministerio de Juan el Bautista. Se acercó el cumpleaños de Herodes. Es una de las pocas veces que escuchamos que alguien celebra su cumpleaños en la Biblia, pero aquello fue una ocasión. Y como dice el texto aquí, daba una cena estupenda a los personajes más importantes de su país. Y estaban precisamente en este patio que está ahí atrás. Un patio muy bonito con mosaicos, con columnas, donde se podía ver esa torre famosa de ese palacio de Macairos. Y allí, bueno, tenían sus lugares, sus mesas con todo tipo de comida suculenta, y lo estaban pasando francamente bien. Bueno, por todo lo que sabemos de la cronología del Nuevo Testamento, era primavera, y como era la costumbre en aquel entonces, el palacio estaba bañado por las 1000 luces de las antorchas que se habían aquí para la fiesta de Herodes. Había mucha bebida, y en una ocasión, pues, se hizo un silencio porque en este patio la hija de Herodías empezó a bailar. Qué contraste, ¿verdad? Porque algunos metros abajo, ahí estaba Juan en la cárcel. Seguramente no le llegaban las luces, ni la comida especial, ni el sonido de la música, y de la alegría borrachera de los invitados de Herodes. Tan cerca, incluso físicamente, estaba la vida y la muerte. Ese baile a Herodes le debe de haber impresionado muchísimo. Seguramente bajo las influencias del alcohol, más fiel a una promesa hecha por una borrachera que fiel a su conciencia, él se deja llevar a hacer esa promesa. ¿Qué me pides? ¿Qué quieres tener? Yo te lo daré, y aunque fuese la mitad de mi reino. Pues esa muchacha, que tendría unos 15 o 16 años, pues realmente no sabía qué pedir, y consulta con su madre. Y ella, mujer malvada, vio ahora que el momento había llegado para ajustar cuentas, porque Herodes había dado su promesa en público. Entonces era ya imposible de retractarse. Bueno, nada es imposible. Él podría haber hecho esto, pero esto hubiese significado un problema en casa muy gordo. Y además,
todo el mundo hubiese dicho, bueno, este hombre no es capaz ni de cumplir su propia palabra, por lo tanto no lo quiere. Su madre sabe precisamente lo que quiere. Ella no quiere oro, ni plata, ni diamantes. Lo que ella quiere es venganza, y mejor cuando se sirve en un plato de forma fría. Cuando ella pronuncia las palabras, quiero que me pongan la cabeza de Juan en una bandeja, estoy seguro que a más que uno se le quitaron las ganas de seguir festejando, incluyendo a Herodes. Me imagino que aquel silencio fue similar a aquel silencio cuando también en una noche de borracheras y de desenfrenos en la vieja ciudad de Babilonia, de repente una mano empieza a escribir en la pared las palabras Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. La suerte de la ciudad de Babilonia en esta misma noche estaba sellada. Pero esto es lo que había. Todos sabían que Juan era un hombre justo y que Herodías era una mujer malvada, pero ninguno levanta la voz en su defensa. Por supuesto, tampoco se levantó la voz de Herodes. El libro de los Proverbios, en muchas ocasiones, y eso también es una enseñanza que podemos sacar de esa historia, nos advierte seriamente de nunca hacer promesas precipitadas. Cuando luego oye Herodes de Jesucristo, y ahora volviendo a la historia que rodea todo esto, tiene temor, pero no a la mejor nueva esperanza. Su conciencia ya se había apagado. Él quiere conocer a Jesucristo. De hecho, le manda para que venga a una audiencia privada, pero Jesucristo lo rechaza. Cuando Jesús, en aquella noche famosa, donde iba de rey en rey, para decirlo así, pues estaba también delante de Herodes Agripa, de Herodes, el tetrarca, cuando Pilato se había enterado de que Jesús venía de Galilea, que era la jurisdicción de Herodes. Estaba delante de él. Y allí Jesucristo ejerce su ministerio de callarse. No le dice ni una palabra. Es terrible cuando Dios nos castiga, pero cualquier castigo tiene un propósito si viene de parte de Dios. Quiere hacernos recapacitar. Hay algo que es mucho más terrible que el castigo de Dios y el juicio de Dios, y esto es cuando Dios se calla. De boca de Jesucristo, Herodes no iba a escuchar nada más. Él tenía su oportunidad, tenía varias oportunidades, muchas oportunidades. Y sin embargo, no sacó ninguna conclusión. Mi querido amigo, mi querida amiga, es muy peligroso, y eso te lo digo a ti que tal vez nos escuchas ahora, que todavía no lo tiene muy claro si sigues a Cristo o no. Si escuchas lo que acabas de escuchar, deberías recapacitar, porque puede que Dios en algún momento ya no te hable. Habrás tenido tu ocasión, que la tienes ahora, y no has sacado las consecuencias. Y te pido, como embajador de Cristo, que te dejes reconciliar con Dios y no esperes hasta mañana. Hazlo hoy, porque hoy es el momento de la salvación. Eso también nos recuerda de otro hombre, el que entregó Jesucristo a la muerte, Pilato. Es curioso que sus motivos eran exactamente los mismos: miedo a los hombres. Él actuaba en contra de su conciencia.
recuerda de tantos otros que tenemos en la Biblia, de Ahab y Jezebel. Acab también, un hombre que sabía que Elías tenía razón y no le hizo caso. Y así murió Juan el Bautista por un capricho. Esto era el pago del mundo a un hombre del cual el mundo no era digno. Esta hora tan humillante para un siervo de Jesucristo en realidad significaba el cumplimiento de su tarea. Dios ahora le llama a su presencia. Ha cumplido su cometido. Había venido para glorificar a Jesús y nada más. Jesús tenía que aumentar, pero él disminuir, como él mismo dijo en su momento. Y ahora su tiempo había acabado. El que liberó a un Pedro y a un Pablo de la cárcel no lo hizo en el caso de Juan el Bautista. Los planes de Dios son diferentes para cada uno. Su descanso, su corona, su salario, su premio está al otro lado de la tumba. Y esto es el mensaje para nosotros, para ti, querido hermano, querida hermana, que ya sabes a quién sirves. Aquí nos pueden hacer de todo, pero nuestra recompensa no la esperamos aquí, sino la esperamos en el otro mundo. La esperamos cuando entremos en el cielo y escuchamos esa voz de nuestro Señor: bien hecho, siervo fiel. Esta es nuestra recompensa. Y esto fue lo primero que Juan el Bautista escuchó entrando en el cielo. Nos veremos a veces muy desconsolados si esperamos obtener alabanzas de los hombres. Y no debemos de olvidar, aquí en la tierra tenemos que sembrar, trabajar, combatir, sufrir. Y si esperamos gran recompensa en la tierra, esperaremos en vano. El cielo nos recompensará para todo. Y con esto quiero terminar con una cita de Romanos capítulo 8, del versículo 18, un versículo realmente digno de ser tomado en cuenta. Aquí dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A eso vamos. A eso iba Juan el Bautista. Y eso también será nuestra esperanza. Que Dios te cuide y Dios te bendiga. Y que nunca olvidemos ese ejemplo, ese legado que nos ha dejado ese gran hombre en el reino de Dios, Juan el Bautista. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por lo que acabamos de escuchar. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra que siempre cumple con lo que tú tenías la intención que cumpliera. Y a veces, pues, el final es como el de Juan, y a veces nos dejas aquí más tiempo. Te pido simplemente que nos ayudes a ser fieles en todo, que prediquemos tu palabra con exactitud, que seamos testigos fieles hasta el último momento. Todo eso, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén.